¿Ha visto usted la película La vendedora de rosas de Víctor Gaviria? Sí. No la he visto. Sí, claro. Sí. No, no me la he visto. Sí. Sí, no me la he visto. Anderson. Anderson. Milton, ya voy. Mira, Gracias. Entonces, ¿qué ayer, Periquito? No, todo bien. Ah, todo bien, buena suerte, pues. Bueno, feliz Navidad. Ah, María, mamacita, usted que está saliendo por aquí solita, con esas piernas, yo me la robo. Anderson, vea, esa peladita está buscando la novia suya. Primero, yo creo que nosotros no partimos de esa conciencia, de decir, es que nosotros queremos mostrar, no. Nosotros queríamos contar un relato, la historia de una niña que vende rosas en la calle, que por un abuso sexual y a raíz de la muerte de su abuela decidió irse de su casa y se va a vivir con unas amiguitas a una pensión. Entonces, ¿qué queríamos mostrar? Nosotros queríamos contar esa historia. Entonces nosotros investigamos cómo vivían estas niñas, de qué vivían, cómo se sostenían. Hicimos muchas entrevistas en las cuales fuimos a un internado e hicimos muchas entrevistas con las niñas de la calle. Entonces nosotros creo que no elegimos contar esa historia, yo creo que esa historia nos eligió a nosotros para contarla. Vale, mi amor. Hola. ¿Vas a allá? No, papi. ¿A cómo? Tras ver la película La vendedora de rosas, ¿de qué color le parece Medellín? ¿Cómo la percibe? Color turbio, gris, oscuro. Rojo sangre y amarillo sacol, una mezcla de las dos. Medellín es marrón. Digamos que podría ser no sé, un verde, podría ser. Yo diría que café. Negro, oscuro. Tiene ciertos patrones que se repiten en toda la ciudad, pero yo diría que Medellín es de muchos colores. Sí, yo creo que en el fondo, digamos, cuando uno hace una película realista, hay siempre una afección muy fuerte por parte del espectador, hasta tal punto que el espectador no empieza a diferenciar entre la ficción y la realidad. Esa percepción que el espectador tiene es precisamente por el rigor en que están reconstruidos cada uno de los elementos que se incorporan dentro de la puesta en escena. Entonces esa influencia está dada porque a veces te afecta de tal manera o que lo aceptas o lo rechazas. Entonces cuando uno en un guión construye un personaje muy ligado a la realidad, esos personajes generan siempre una dosis y una fuerza de verdad, y esa verdad es la que en el fondo de alguna manera es la que puede afectar a un espectador, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una afección por parte del espectador, y a veces puede ser una afección positiva o negativa, depende un poco también del tipo de espectador, depende un poco como del universo o no que conozca el espectador, porque por ejemplo uno ha encontrado que en algún tipo de público la película tuvo muchas resistencias, porque molestaba esa realidad tan cruda, tan directa, ese hecho de que nosotros no maquilláramos como ese mundo y ese universo. Hágale que todo bien. No, y además... Hay que echarle, le arde un poquito, pero nada más. No, y la pone a hablar. no, mi mamá me pega. ¿Cree usted que los fenómenos de violencia que se evidencian allí persisten aún en la ciudad de Medellín? Hágale. Yo pienso que sí, persiste. Sí. La vendedora de rosas exagera esas problemáticas por motivos, supongo yo, de industria del cine. Pero sí, trata unas problemáticas que, claro, que hoy están todavía presentes. Sí, lastimosamente aún persiste. Sí. Yo pienso que la película es una exageración de las realidades que se viven, pero creo que muchas de ellas sí. Entonces, digamos, en cierto sentido, una película que representa una realidad no es que esa realidad se haya inventado en la película, sino que esa realidad se ha investigado y se representa dentro de la película.
Yo creo que el asunto es el valor que determinado público le da al cine. Por ejemplo, el valor del entretenimiento, el valor del espectáculo. Es decir, normalmente cuando nosotros nos relacionamos con el cine, desafortunadamente la mayoría del público paga una boleta para entretenerse. Entonces el entretenimiento hace que pueda haber una película de acción, y esa película de acción sucede en New York. Y la película de acción que sucede en New York es un asesino en serie, por ejemplo, que es cazado por la policía. Pero nadie se refiere a que New York sea peligroso. Nadie dice que los Estados Unidos es violento. Entonces, los Estados Unidos hacen las películas más violentas del universo. Pero ¿qué pasa con esa violencia? Igual como un fenómeno que pasó con la televisión, que está pasando, que pasó con la televisión en Colombia. El fenómeno de la representación de un hecho en la realidad, en este caso la violencia, es representado de una manera en que se convierte en espectáculo. Y al ser un espectáculo, uno lo ve como una película entretenida, y a uno como espectador no le afecta en una película de acción que un tipo cometa una masacre, o que el superhéroe tome justicia por sus propias manos y asesine, o que haya una balacera en plena calle. ¿Por qué? Porque uno piensa que eso que está ocurriendo se está entreteniendo y no es la realidad como tal. ¿Cree usted que las problemáticas de ciudad se deben ocultar o por el contrario se deben visibilizar en espacios como el cine o la televisión? Sí se deben visibilizar, porque esconder algo que es real y que se necesita cambiar. El punto de la discusión es de qué manera se visibiliza y de qué manera se muestra esa realidad, de maneras que no ayudan a cambiar esas realidades y que simplemente se aprovechan de un dolor ajeno, de un dolor de ciudad. Se debe mostrar, igual pienso que debe haber un balance, no solo de las problemáticas, sino también los avances que haya tenido la ciudad, porque si no se pone, se crea como una visión muy sesgada de la ciudad, y creo que eso no beneficia a los mismos habitantes, básicamente por los, ¿cómo lo diría? Por los ídolos que se crean, por decirlo así. Por ejemplo, con la novela esa, El patrón del mal, que mostraban a Pablo Escobar, muchos de los jóvenes que veían el programa lo veían a él como un dios, pero eso a la vez repercute y hace que el fenómeno persista. Entonces yo creo que debería haber un balance entre ambos. Yo pienso que debe mostrarse, pero de una manera más profunda. A veces se muestra de manera muy superficial y entonces no permite un verdadero análisis, ni mucho menos proponer una alternativa. Se queda en el aire y simplemente la fomenta por no estar bien planteada. Es que el cine y la televisión al final está buscando justamente estos espacios, ¿no? O sea, son espacios que al final se están ocultando, tanto la sociedad como tal las oculta por no hablar de ellas. La policía trata, digamos, que no sean visibles y obviamente pues sus gobernantes no están haciendo una función muy clara respecto a lo que se debe hacer con las problemáticas como tal. Y obviamente de una problemática en Medellín que se ha vivido por muchos años ha sido la violencia y que ha dejado secuelas durante muchos años, casi 30 años, tanto a los padres como a los jóvenes de ahora, además de los conflictos del narcotráfico y la drogadicción que realmente a Medellín la ataca de una manera aterradora. Entonces sucede que cuando se le da un valor al cine con que sea solo entretenimiento y sea solo espectáculo, entonces ahí sí no hay esa opción de juzgar y de cuestionar la realidad, porque el espectador entra en un código en que dice, no, esto es una película que es entretenida, pero cuando se indaga en la realidad colombiana y hay un intento de la representación de esa realidad, si está hecha respetando esa realidad, entonces ahí sí la película estigmatiza, ahí sí la película entonces genera una reacción negativa, porque es cruda, porque es real, pero nadie se conmueve frente a la muerte y las masacres y la violencia que hay en la vida cotidiana. Entonces yo creo que no es que la película haya estigmatizado a Medellín, yo no la veo así. Yo creo que hay cierto público que le molestó que las películas reflejaran una realidad que existe y que al ser llevada a la pantalla, entonces lo que estaban pidiendo era que realmente casi como que decir, este cine no entretiene, este cine no es espectáculo, este cine es muy realista, este cine es muy crudo, este cine es muy cruel.
Les voy a poner un ejemplo. La Vendedora de Rosas se estrenó en Francia, se estrenó y una tenista muy famosa en los años 90, Cristina Higgins, una suiza, vio la película, vio La Vendedora de Rosas. ¿Cuál fue la reacción de ella? La reacción de ella no decir que Medellín era muy peligroso y que Colombia era un país al que ella jamás quisiera venir. Lo que ella hizo fue que precisamente a raíz de cómo le conmovió La Vendedora de Rosas, ella tomó la decisión de donar un dinero para los niños de la calle. Y personalmente vino a Colombia, se entrevistó con la directora de Bienestar Familiar y se creó y donó ese dinero a fundación de niños que trabajan a fundaciones que trabajan con los niños de la calle. Entonces fíjate que ahí hay una reacción positiva frente a una realidad que conmueve a alguien y toma esa reacción positiva, ¿no? En cambio, las otras reacciones son un poco precisamente porque es que el cine debe mostrar siempre lo bonito, lo hermoso. El cine tiene que recurrir a entretener y convertirse en un espectáculo. Entonces, si el cine dentro de esos parámetros y esos valores no cumple con eso, entonces probablemente las películas sean cuestionadas. Eso es lo que yo interpreto.